Hay que pensar primero que somos seres sociales, gregarios, hemos nacido de otra persona y necesitamos de los otros para aprender y para vivir en sí, ¿no? Somos seres sociales. El hecho de que tengamos que aislarnos nos puede generar, y de hecho genera efectos psicológicos negativos, como la ansiedad, como el estrés, el enojo, la ira, la confusión. Por lo general, dentro de los síntomas del estrés, el que más aparece es el miedo, la incertidumbre, este miedo de, no sé, de estar contagiado, infectado por el otro. Aparece un poco la paranoia en algunos casos, ¿no? De la mano viene el aburrimiento, la frustración. Algo que tenemos que tener mucho cuidado es con el manejo de la información. Hoy estamos invadidos por las redes sociales, por los medios masivos de comunicación, donde circula gran cantidad de información y eso hace que haya sobreinformación, que alguna es real y otra no, entonces confunde y eso es lo que genera mucho más miedo, ¿sí? Lo principal, lo más importante es tener cuidado con esta sobreinformación, utilizar los canales y los medios adecuados y prestar la información a lo que sea oficial, digamos, ¿no? De las políticas de salud pública, que son las que van emitiendo comunicado momento a momento, ¿sí? Comprender la situación. Si la cuarentena es voluntaria, si yo lo hago consciente, si yo sé cuál es el motivo por el cual evito salir, evito tener contacto con los demás, eso me va a generar menos angustia. Y por lo menos, y en sí, no por lo menos, sino que al generar menos angustia va a generar menores complicaciones a largo plazo. Tengo que ser consciente de la situación que estoy viviendo. Yo, mi familia, mis hijos, todo, ¿no? Poder tener en claro esto, asumir la realidad y hacer lo correcto. En relación a cómo llevan adelante los adultos mayores la cuarentena, hay que tener en cuenta que, bueno, el miedo baja las defensas, ¿sí? Empecemos por ahí. Si la persona no está fuerte, tiene mayor propensión a contagiarse de cualquier cosa. Entonces, estar fuertes es muy importante, aliméntense bien, hagan ejercicio dentro de su casa, que es muy, muy importante, ¿sí? No dejen de socializar en la medida de lo posible, como por teléfono, con algún medio de comunicación, abro la ventana y hablo con la vecina que la tengo cerca o de un patio al otro. Tomen todas las medidas necesarias, ¿sí? Tenemos que pensar que no hay que dejar solos mucho tiempo a nuestros adultos mayores, entonces acompañémoslos desde estos medios, ¿sí? Y bueno, dentro de casa el adulto mayor tiene muchas posibilidades de hacer otras cosas que a veces por cuestiones de tiempo no podemos hacer. No sé, cocinar, leer, ordenar, todas estas cuestiones que, bueno, que por ahí uno por el poco tiempo siempre decimos que el día debería tener como 48 horas. Bueno, ahora utilicemos esas 24 horas para hacer las cosas que siempre decimos que no podemos. Ayudémonos entre todos para que este hecho tenga connotaciones positivas, en el sentido de que lo puedo aprovechar y redescubrirme, redescubrir cosas que puedo hacer en mi casa, conmigo, con mi familia, ¿sí? Con quien tenga, que en algún punto me generen satisfacción y pueda hacer que este tiempo en casa sea provechoso. Esa es la clave, ¿no? Para también contrarrestar un poco los efectos negativos. Y con respecto a los padres que tenemos niños en casa, también es un doble desafío, ¿no? Porque acá implica la cuota de la paciencia. Los niños son muy activos, entonces necesitamos que ellos canalicen sus energías en actividades. Es muy importante no perder la rutina, ¿no? Porque, a ver, no se vaya a la escuela, me voy a dormir a cualquier hora, me voy a levantar a cualquier hora, porque esto es un tiempo que, que empieza y termina, ¿sí? Después todo vuelve a la normalidad. Entonces,
que el hecho de que cuando volvamos a la normalidad no sea toda otra cuestión de adaptación. Seguir manteniendo los mismos horarios para almorzar, para cenar, para las actividades, si los niños duermen la siesta, que lo sigan haciendo, que tengan actividades lúdicas. Hoy las redes están sobresaturadas de actividades para hacer. Esta mañana veía en Italia, habían armado todo un cronograma y estaba pegado en la pared de qué hacer, a qué hora se levantaban, tareas escolares. Bien sabemos que todas las escuelas están, los directivos están reunidos y determinando de qué manera van a enviar actividades eh, pedagógicas para los chicos. En eso hay que acompañarlos, sentarse con ellos, hacerlas. Esto, el hecho de que estemos encerrados no cambia la situación normal, digamos. Entonces, es muy importante que los niños sigan jugando, sigan aprendiendo y que acompañemos eso. Aprovechemos que tenemos ese tiempo para acompañarlos. Pensar en el hecho de ir a las plazas no es positivo porque, bueno, la acumulación de gente no es lo que se necesita. Los niños, si bien no están dentro del grupo de riesgo, son una población que debemos cuidar mucho, entonces no los expongamos, cuidémonos nosotros, cuidémoslos a ellos. Hay muchas acciones que podemos hacer en casa, en el patio, en el frente de casa, sin estar en contacto con otros. Son unos días nada más, esto va a pasar. Y lo más importante en esto, en relación no solo a los adultos, sino a los niños, es que ellos también puedan comprender la situación. ¿Por qué no se va a la escuela? ¿Qué es lo que está pasando? La información a los niños no se les tiene que negar, se les tiene que dar de manera real, veraz. Hay el que no sepa cómo hacerlo, hay recursos en internet también, andan circulando por WhatsApp algunas maneras de trabajar el tema con los niños, que es muy interesante, y hay muchos recursos, ¿no? Lo importante es que tomemos conciencia de esta situación. Por ahí lo que nos pasa es que la subestimamos y esto después puede ser un mal mayor.